Antes de morir, Pedro Infante reveló el secreto que su familia enterró con él. El 15 de abril de 1957, a las 6:53 de la mañana, un avión bimotor Beechcraft Twin Bonanza despegó del aeropuerto de Mérida, Yucatán. A bordo iban 5 personas: el piloto, 3 pasajeros y Pedro Infante. 43 minutos después, el avión cayó. Se desintegró contra el suelo a escasos kilómetros de la pista de Mérida. 4 muertos en el acto. El quinto murió en el hospital horas más tarde. Pedro Infante tenía 39 años. México paró, literalmente. Las tiendas cerraron, los cines cerraron. En los pueblos del interior la gente salió a la calle a llorar a un hombre al que nunca había conocido en persona, pero al que sentía suyo. Las radios interrumpieron su programación. Los periódicos sacaron ediciones especiales con páginas enteras de negro. Dicen que el presidente Ruiz Cortines, cuando recibió la noticia, se quedó en silencio un minuto largo antes de decir una sola palabra. Eso pasó. Pero lo que no saben la mayoría, lo que nunca se contó bien, lo que algunas personas que estuvieron cerca de Pedro prefirieron que quedara enterrado junto a él, es lo que pasó antes de ese vuelo. Los días previos, las conversaciones que tuvo, las decisiones que tomó y sobre todo, lo que dejó dicho, y a quién, y por qué. Esas palabras nunca llegaron a oídos de todo el mundo. Eso es lo que vamos a contar hoy. Quédate hasta el final, porque hay una parte de esta historia que cambia todo lo que crees saber sobre Pedro Infante. Antes de entrar en los detalles, hay que entender por qué esto sigue importando casi 70 años después. Pedro Infante no fue solo un cantante. Fue, y esto lo dicen los historiadores del cine mexicano, los críticos, la gente que lo vio en vida, la versión más perfecta que México tuvo de sí mismo en el siglo XX. Un hombre del pueblo, guapo pero accesible, talentoso pero sin pretensiones. El tipo que podía cantar una ranchera con el alma partida y al minuto siguiente hacerte reír con una comedia, Carpenter de oficio antes de ser estrella. Alguien que cuando llegó al estrellato no olvidó de dónde venía. Esa imagen fue real, pero fue incompleta. Porque Pedro Infante también fue un hombre que vivió una vida que habría destruido a cualquier persona con menos carisma o menos suerte. Una vida con varias mujeres al mismo tiempo, con hijos que no siempre supieron que lo eran, con deudas que la fama tapaba pero no resolvía, con miedos que guardaba con una disciplina casi violenta. Cuando murió, la maquinaria de su leyenda se puso en marcha de inmediato. Su familia, sus productores, la industria del espectáculo mexicano, todos tenían interés en fijar una versión, la del héroe limpio, la del ídolo sin manchas. Y durante años, esa versión se sostuvo. Pero hay testimonios, hay cartas, hay personas que hablaron algunas décadas después, algunas en sus propios lechos de muerte, que contaron cosas distintas. Versiones que no encajan con el retrato oficial. Rumores que llevan 70 años circulando entre quienes conocieron al hombre de verdad, no al personaje. ¿Qué sabía Pedro antes de subir a ese avión? ¿Qué había decidido hacer con su vida que nunca tuvo tiempo de hacer? ¿Y quién tenía razones para que esa historia no saliera a la luz? Vamos por partes. Empieza en Mazatlán, 18 de noviembre de 1917. Felipe de Jesús Infante Cruz nació en una familia sin dinero y sin contactos. Su padre era carpintero, su madre era ama de casa. Tenían lo justo para comer y poco más. Mazatlán en los años 20 era una ciudad portuaria con toda la vida que eso implica. Mezcla de culturas, música en los muelles, un ritmo que Pedro absorbió desde niño como quien aprende a respirar. Aprendió a tocar la guitarra solo, escuchando, repitiendo lo que oía. De adolescente, ya cantaba en las fiestas del barrio. A los 17 años se fue a buscar trabajo a Culiacán y de ahí, con poco más que la guitarra y la cara, a Monterrey y de Monterrey a Ciudad de México. Lo que pasó después es historia conocida. XCB, la estación de radio, donde lo dejaron cantar por primera vez formalmente. El primer disco en 1943. La primera película ese mismo año.
Y después, en un periodo de tiempo que a cualquier biógrafo le cuesta creer, la carrera más meteórica del cine y la música mexicana del siglo XX. 60 películas, más de 300 canciones grabadas, taquillas rotas, premios Ariel. Una popularidad que cruzó fronteras sin necesidad de estrategia ni de campaña. La gente lo quería porque lo quería, y punto. Pero hay algo que la historia oficial de Pedro Infante tiende a suavizar, y es esto: el hombre era una contradicción andante. Por un lado, la generosidad, real, documentada, verificable. Pedro regalaba dinero, mucho, a amigos, a desconocidos, a gente que se le acercaba en la calle con una historia triste. Hay testimonios de músicos que trabajaron con él que dicen que si te quedabas sin dinero y Pedro se enteraba, al día siguiente tenías un sobre en la puerta. No como gesto calculado, porque sí, porque era así. Construyó casas para su familia, compró terrenos para sus hermanos. Cuando podía, cuando la industria le pagaba lo que debía pagarle, gastaba en los demás antes que en sí mismo. Por otro lado, la vida personal era un desastre organizado. Su primera relación formal fue con María Luisa León, con quien se casó en 1938. Tenía 20 años. Ella era mayor. El matrimonio duró lo que duró, que fue poco, aunque el divorcio formal tardó años en llegar porque Pedro no era hombre de trámites. De ese matrimonio no hubo hijos reconocidos públicamente, aunque hay versiones que dicen otra cosa, y ya llegaremos a eso. Después vino Lupita Torrentera, con quien tuvo una relación larga y complicada que produjo 3 hijos: Lupita, Pedro Infante Jr. y Irma. Lupita esperaba un matrimonio que nunca llegó de forma definitiva. Pedro la quería, eso lo dicen quienes los conocieron a los dos, pero Pedro también quería a otras personas, al mismo tiempo, y con la misma intensidad, o eso decía él. Y después vino Irma Dorantes. Irma tenía 16 años cuando la conoció. Pedro tenía 32. Ella era actriz. Trabajaron juntos. Se enamoraron, o al menos eso fue lo que Pedro dijo públicamente más de una vez. Se casaron en 1953, aunque para casarse con Irma necesitaba estar divorciado de María Luisa León, y los trámites de ese divorcio fueron, según los registros legales de la época, cuanto menos confusos. Hay quienes dicen que el matrimonio con Irma nunca fue completamente legal, que los papeles no estaban en orden, que Pedro lo sabía y que Irma también lo sabía, aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta. Con Irma tuvo una hija, Irma Infante, que nació en 1954 y que sobrevivió a su padre. 3 mujeres, varios hijos. Una carrera que exigía presencia constante en foros, en giras, en compromisos que no dejaban tiempo para estar en ningún lado de verdad. Y encima de todo eso, los aviones. Pedro tenía una pasión por volar que la gente de su entorno describía con una mezcla de admiración y terror. Se sacó la licencia de piloto, compraba aviones, le encantaba llevar él mismo los controles. Para él, volar era libertad en el sentido más literal. El único momento en que nadie podía localizarle, nadie podía pedirle nada, nadie podía recordarle que tenía obligaciones con media docena de personas distintas. Y al final, claro, fue lo que lo mató, pero hay detalles de ese último vuelo que todavía, 70 años después, no tienen explicación satisfactoria. Pedro llegó a Ciudad de México a finales de los años 30, con lo que llegaba todo el mundo que llegaba entonces desde la provincia. Hambre, guitarra y la convicción de que algo tenía que pasar. La ciudad en esa época era un hervidero. El cine nacional estaba explotando. La radio estaba creando estrellas de la noche a la mañana. El muralismo había puesto a México en el mapa cultural del mundo y esa energía se había filtrado hacia abajo, hacia las calles, hacia los cabarets, hacia los estudios de grabación que empezaban a multiplicarse en la colonia Doctores y en el centro histórico. Pedro era carpintero de oficio cuando llegó. Un carpintero bueno, de los que trabajan con precisión y con paciencia, de los que entienden la madera como si pudieran leerla. Y siguió siendo carpintero durante un tiempo, porque la voz y la cara no pagaban el alquiler todavía. Hay fotos de esa época pocas,
porque nadie fotografiaba a los carpinteros provincianos en Ciudad de México, en las que Pedro tiene el aspecto de alguien que trabaja con las manos y que lo sabe. Manos anchas. Postura directa. Nada de la pose estudiada que vendría después. Lo que los separó del resto de los muchachos que llegaban a Ciudad de México con guitarra y esperanza fue la voz. La voz de Pedro Infante era, y esto lo dicen músicos, productores, personas que lo escucharon en directo en aquellos años, algo que no se fabricaba. Se tenía o no se tenía, y Pedro la tenía de una manera que hacía que la gente parara lo que estaba haciendo cuando él empezaba a cantar. Una voz de tenor con una calidez que no era dulzura ñoña, sino algo más parecido al calor físico. Una voz que cuando cantaba una ranchera de desamor hacía que el dolor sonara hermoso. Una voz que cuando cantaba algo cómico, algo pícaro, transmitía una alegría que era contagiosa de manera casi involuntaria. En 1943 llegaron los dos golpes al mismo tiempo, el primer disco y la primera película. El disco fue 100 años, de José Alfredo Jiménez, que aún no era famoso pero que ya escribía canciones que parecían escritas en el centro exacto de lo que los mexicanos querían sentir. La combinación de esa canción y esa voz fue química pura. La radio la puso, la gente la quiso, y Pedro Infante pasó de carpintero con aspiraciones a nombre que la gente reconocía. La película fue La Feria de las Flores, pequeña, sin pretensiones, pero Pedro en la pantalla era otra cosa. Era magnético de una manera que los directores de casting del cine mexicano de la época decían que no se podía enseñar. La cámara lo quería, y los espectadores, que querían lo que la cámara quería, lo siguieron. De 1943 a 1957 hizo 60 películas. 60. Un ritmo que hoy parece imposible, pero que en el cine mexicano de la época de oro era la norma para las estrellas de primera línea. 3, 4, a veces 5 películas al año. Rodajes que duraban semanas, no meses. Guiones que se escribían mientras se rodaba. Un sistema industrial que consumía talento a una velocidad que no daba tiempo para respirar. Entre esas 60 películas hay algunas que son joyas del cine latinoamericano. Nosotros los pobres y su continuación, Ustedes los ricos, donde Pedro interpretó a Pepe el Toro, un personaje que se convirtió en arquetipo cultural. Pepe el Toro era el mexicano pobre y honrado, el hombre que mantiene su dignidad cuando todo a su alrededor se derrumba, el padre amoroso que lucha contra un mundo injusto con las herramientas que tiene, el trabajo, el amor y la música. México se reconoció en ese personaje de una manera que pocas veces el cine logra. Y luego estaban las comedias, las películas de charros, los melodramas, géneros distintos, registros distintos. Pedro los dominaba todos con una facilidad que sus directores describían con una mezcla de admiración y ligera exasperación. Porque un actor que lo hace todo bien y sin aparente esfuerzo no te da mucho material de dirección. El éxito económico fue enorme. Los contratos con los estudios Azteca y con la disquera eran los más altos del medio. Pedro ganaba mucho y gastaba mucho. La generosidad que mencionamos antes era real, pero también era parte de un patrón más amplio. Pedro vivía en un presente constante, sin reservas, sin planificación, con la confianza de quien ha llegado de la nada y no puede imaginar que la abundancia pueda revertirse. Esa confianza tenía sus costas. En el plano profesional, Pedro dependía de un sistema de producción que él no controlaba. Sus contratos los negociaban otros. Sus derechos los gestionaban otros. En el cine mexicano de los años 40 y 50, las estrellas brillaban pero los productores mandaban, y la diferencia entre una estrella que terminaba su carrera con una fortuna y una estrella que terminaba sin nada, dependía casi enteramente de quién tenía el control legal de qué. Pedro confiaba en las personas que lo rodeaban, y esa confianza, según varios testimonios de personas de su entorno, no siempre fue bien depositada. Hay historias de contratos firmados sin leer del todo, de derechos cedidos a cambio de adelantos que parecían generosos en el momento pero que a largo plazo resultaron ser trampas, de acuerdos verbales que nunca se redujeron a papel.
y que cuando llegó el momento de reclamarlos, no existían legalmente. Pedro lo sabía, en algún nivel. Lo sabía porque no era tonto. Era un hombre con poca educación formal, pero con una inteligencia práctica aguda, con una capacidad para leer a las personas que en el escenario y en los rodajes le servía perfectamente, pero esa misma inteligencia práctica tenía un punto ciego. Pedro prefería creer que la gente era buena. Prefería no complicar las relaciones con sospechas. Prefería seguir cantando y actuando y dejando los papeles a otros. Ese punto ciego le costó caro. No económicamente, porque el dinero llegaba con suficiente consistencia para que los problemas no se vieran. Le costó caro en el sentido de que cuando llegó el momento de la muerte, el desorden de su vida personal, legal, económica era tan grande que las personas que lo amaban quedaron a merced de las personas que sabían manejar ese desorden en su beneficio. Para entender lo que pasó el 15 de abril de 1957, hay que entender lo que estaba pasando en la vida de Pedro los meses anteriores. Y lo que estaba pasando era esto. Pedro Infante estaba en un momento de quiebre, pero para entender ese quiebre hay que retroceder más. Hay que entender la estructura de la vida de Pedro en los años previos, porque esa estructura era, para cualquier persona que la mirara desde afuera, una bomba de tiempo. Piénsalo así. Pedro tenía, en 1956, 3 familias paralelas funcionando simultáneamente. Con María Luisa León, su primera esposa, la relación había terminado hacía tiempo en la práctica, pero no del todo en el papel. María Luisa seguía siendo su esposa legal según argumentaba ella, y según argumentarían sus abogados después de la muerte de Pedro, lo cual la ponía en una posición jurídica de enorme importancia respecto a la herencia. Con Lupita Torrentera tenía 3 hijos. Lupita, nacida en 1944. Pedro Infante Jr., nacido en 1947. E Irma, nacida en 1949. 3 niños que tenían el apellido Infante y que se criaron con la presencia intermitente de un padre que aparecía y desaparecía según los ritmos de su carrera. Lupita los crió casi sola durante los periodos de rodaje y gira. Pedro mandaba dinero. Pedro aparecía en las fechas importantes cuando podía. Pedro los quería. Eso nadie que conociera la situación lo cuestionaba. Pero querer desde la distancia y estar presente son 2 cosas distintas, y los hijos de Lupita crecieron entendiendo esa diferencia desde muy pequeños. Con Irma Dorantes, la situación era más reciente y más complicada. Irma era actriz, era joven, era ambiciosa en el sentido positivo de la palabra. Quería una carrera, quería una vida propia, quería más que ser simplemente la mujer de Pedro Infante. Esa autonomía era algo que Pedro respetaba, pero también era algo que creaba tensiones, porque Pedro estaba acostumbrado a mujeres que organizaban sus vidas alrededor de la suya. La hija que tuvieron juntos, Irma Infante, nació en 1954 y fue el centro de la vida de Irma Dorantes. Pedro la adoraba. Hay fotografías de Pedro con la niña, que son de las más humanamente genuinas de toda su colección fotográfica, sin la pose del ídolo, sin la sonrisa calculada para la cámara. Un padre mirando a su hija, pero sobre todo eso, sobre las 3 familias y los hijos y las relaciones, se extendía la sombra de la industria. La industria del cine y la música mexicana de los años 50 era un sistema cerrado. Un puñado de productores con acceso al dinero y a los estudios controlaban quién trabajaba, en qué condiciones y por cuánto. Las estrellas eran el producto. Un producto que se cultivaba con cuidado, que se vendía con estrategia, y que cuando dejaba de ser rentable, o cuando se volvía problemático, se reemplazaba. Pedro era el producto más valioso del mercado en ese momento, lo cual significaba que había mucho dinero en juego. Y cuando hay mucho dinero en juego, las relaciones personales y profesionales se mezclan de maneras que raramente son beneficiosas para la persona cuyo nombre está en el cartel. Hay personas que trabajaron en los estudios durante esa época y que en distintas entrevistas dadas décadas después, describieron el ambiente alrededor de Pedro en sus últimos años como tenso,
tenso de una manera que no era obvia desde afuera, porque Pedro mantenía la máscara pública perfectamente. El humor, la generosidad, la energía, pero por debajo había una presión que los que lo veían a diario podían percibir. La carrera seguía funcionando, las películas se llenaban, las canciones sonaban en todas partes. Pero por debajo de esa superficie, en el círculo cercano, los amigos de verdad, los músicos que viajaban con él, los técnicos de los estudios que lo veían a diario, había una sensación de que Pedro estaba llegando a algún tipo de límite. ¿Qué tipo de límite? Varios a la vez, que es la peor clase. El primero era físico. Pedro tenía 39 años en 1957. No es una edad avanzada, pero el ritmo de vida que había sostenido durante 14 años, películas continuas, giras, actuaciones en vivo, los aviones, las noches largas, el alcohol, que era parte inevitable de la sociabilidad del mundo artístico mexicano de la época, había dejado marca. Las personas que lo conocieron en sus últimos años dicen que se veía más cansado, no enfermo, no acabado, pero con ese tipo de cansancio que no se va con una noche de sueño y que hace que los gestos de la cara sean un poco más lentos, un poco más pesados. El segundo límite era emocional. Pedro era un hombre que se había construido sobre la generosidad y el carisma, sobre la capacidad de dar sin calcular. Y esa manera de ser, que era genuina, tiene un costo que se acumula. Las personas que dan sin calcular llegan a un punto en el que descubren que han dado más de lo que tenían, que han prometido más de lo que podían cumplir, que el cariño que repartieron por todas partes creó expectativas que no pueden satisfacerse todas al mismo tiempo. Pedro debía afecto a demasiada gente, afecto emocional, no solo económico, y en los últimos meses de su vida hay testimonios que sugieren que esa deuda lo pesaba de una manera que antes no lo había pesado. El tercer límite era el legal, y ese era el más urgente porque era el más concreto. A finales de 1956, Pedro había empezado a hablar con un abogado sobre la situación de sus varios compromisos. No con el abogado de los productores, con un abogado propio, alguien que representara sus intereses y no los intereses de la industria. Ese detalle, buscar asesoría legal independiente, es significativo. Sugiere que Pedro tenía conciencia de que la situación no estaba bien y que quería entender exactamente en qué lío se encontraba. Las conversaciones con ese abogado giraron, según versiones que circularon después, alrededor de 3 temas principales: la validez de su matrimonio con Irma Dorantes, el reconocimiento legal de sus hijos con Lupita Torrentera y el estado de sus contratos con los estudios. 3 frentes, todos complicados, todos con personas al otro lado que tenían intereses que chocaban con los suyos. El abogado, cuyo nombre aparece en algunos registros de la época, pero que nunca fue figura pública, murió años después sin haber hablado públicamente sobre su relación con Pedro. Sus archivos, si es que se conservaron, nunca fueron parte del debate público sobre el legado de Infante. Lo que sí trascendió, por vías indirectas, es que las conversaciones no fueron tranquilizadoras, que Pedro descubrió, a través de ese proceso de revisión legal, que su situación era más precaria de lo que había creído, que había firmado cosas que no debería haber firmado, que había dejado de firmar cosas que eran urgentes, que el desorden de su vida tenía consecuencias concretas que podían perjudicar a las personas que más quería si algo le pasaba. La relación con Irma Dorantes estaba tensa. Hay testimonios de personas del entorno que dicen que en los meses previos a la muerte de Pedro hubo discusiones serias. Discusiones sobre el dinero, sobre la fidelidad, sobre el futuro. Irma quería una vida más estable. Pedro quería seguir siendo Pedro, lo cual era incompatible con casi cualquier definición de estabilidad. Lupita Torrentera, mientras tanto, seguía en la vida de Pedro de una manera que nunca fue del todo clara para los de fuera. Los 3 hijos que habían tenido juntos creaban un vínculo que no se podía simplemente ignorar. Pedro seguía viendo a sus hijos con Lupita. Seguía hablando con ella. Seguía, según algunas versiones, visitándola. Y luego estaban los rumores de otras mujeres. Nombres que la prensa de la época manejaba con guantes, que los chismosos del medio susurraban pero no publicaban,
que afloraron décadas después en memorias y entrevistas de personas que ya no tenían nada que perder. Pero lo más importante, lo que más ruido hizo en los círculos cercanos a Pedro en los últimos meses de su vida, era algo diferente. Algo que tenía que ver con dinero y con papeles legales, y con decisiones que Pedro llevaba tiempo aplazando. El testamento. Pedro Infante, a los 39 años, con una fortuna que incluía casas, propiedades, contratos discográficos y derechos de imagen, que valdrían décadas después cifras inimaginables, no tenía un testamento claro. O eso es lo que se dijo después de su muerte, cuando la batalla legal comenzó. Pero hay versiones que circularon entre abogados y entre personas cercanas a la familia que dicen que Pedro sí había tomado decisiones, que sí había expresado sus voluntades, pero que esas voluntades no habían quedado registradas de la manera correcta, o que alguien se aseguró de que no quedaran registradas. ¿Quién? ¿Por qué? Para responder eso, hay que entrar en un terreno que la historia oficial de Pedro Infante prefiere no pisar. Pedro tenía gente alrededor que vivía de él. Gente que dependía de que Pedro siguiera siendo Pedro, de que siguiera trabajando, de que sus decisiones personales no interfirieran con los contratos. Productores, representantes, personas con intereses económicos directos en la continuidad de la maquinaria Infante. Y hay testimonios no confirmados, circulados durante años en el medio artístico mexicano, que dicen que en los meses finales de la vida de Pedro hubo presiones. Presiones para que no tomara ciertas decisiones. Presiones relacionadas con la situación legal de su matrimonio con Irma. Presiones relacionadas con reconocimientos de paternidad que Pedro supuestamente quería formalizar. Hay una frase que se le atribuye a Pedro en una conversación privada, recogida en las memorias de un músico que trabajó con él durante años y que publicó sus recuerdos décadas después de la muerte del cantante. La frase, tal como aparece en ese texto, es esta: hay cosas que tengo que arreglar antes de que sea demasiado tarde, y hay personas que no quieren que las arregle. ¿Qué cosas? ¿Qué personas? El músico que recogió esa frase dice que Pedro no entró en detalles, que cambió de tema, que se rió de sí mismo, como hacía cuando una conversación se ponía demasiado seria, y que pidió otra copa. Pero la frase quedó. Y la frase, vista desde hoy, con toda la historia que vino después, tiene un peso que en el momento quizá no tuvo. Sigamos. Los últimos días de Pedro en Mérida son un territorio extraño. Fue a Yucatán a grabar una película, Tizoc, que acabaría siendo una de las más reconocidas de su carrera, aunque él no vería su estreno. El rodaje había ido bien. Pedro estaba de buen humor, según los testimonios del equipo técnico. Bromeaba, cantaba entre toma y toma. La noche del 14 de abril, la víspera del accidente, cenó con parte del equipo. Lo que hizo esa noche después de la cena es algo sobre lo que hay versiones contradictorias. Una versión dice que Pedro pasó la noche tranquilo en su habitación, que llamó por teléfono a Ciudad de México, se dice que a Irma, aunque hay quien dice que no fue a Irma, y que se durmió temprano porque el vuelo salía al amanecer. Otra versión, que circuló entre personas del equipo de rodaje y que la prensa recogió de manera fragmentaria en los días posteriores al accidente, dice que Pedro pasó parte de esa noche en una conversación larga con alguien. Una conversación que los que estaban en habitaciones contiguas describieron como intensa, aunque no pudieron escuchar el contenido. ¿Con quién? ¿Sobre qué? Nunca quedó claro. Lo que sí quedó claro es que a las 6 de la mañana del 15 de abril, Pedro estaba en el aeropuerto de Mérida, que subió al avión, que el avión despegó y que 43 minutos después todo terminó. El accidente de Pedro Infante fue investigado. Claro que fue investigado. México no podía permitirse no investigarlo. La versión oficial, la que quedó registrada en los documentos de la época y que es la que se repite en la mayoría de las biografías, dice esto: el avión tuvo un fallo mecánico durante el despegue. El motor derecho falló. El piloto intentó regresar a la pista pero no lo consiguió. El avión cayó y se incendió. Punto. Fallo mecánico. Tragedia. Accidente. Pero hay preguntas que esa versión oficial no responde.
Preguntas que fueron planteadas en su momento por periodistas de la época, por ingenieros aeronáuticos que revisaron los informes y que reaparecieron décadas después, cuando investigadores y periodistas especializados volvieron sobre el caso. La primera pregunta es esta: ¿el Beechcraft Twin Bonanza es un avión diseñado para volar perfectamente con un solo motor? Es una de sus características de seguridad más importantes. Si el motor derecho falló, el protocolo estándar que el piloto conocía, porque era un piloto con experiencia, era mantener la altitud con el motor izquierdo y ejecutar un aterrizaje de emergencia. El aeropuerto de Mérida estaba a menos de 5 kilómetros. El avión tenía altitud suficiente. ¿Por qué no lo consiguió? Los investigadores de la época dijeron que el piloto pudo haber cometido un error bajo la presión del momento. Posible. Los errores bajo presión existen, pero hay ingenieros que revisaron el informe técnico y que señalaron inconsistencias en la descripción del comportamiento del avión durante esos últimos minutos. La segunda pregunta es más incómoda. ¿En qué condiciones estaba el avión? El Beechcraft que llevó a Pedro a la muerte tenía un historial de mantenimiento que, según algunos reportes que circularon en la prensa especializada de la época, presentaba irregularidades. Hay quien dice que el avión llevaba tiempo con problemas. Hay quien dice que el mantenimiento no estaba al día. Pedro Infante no era propietario de ese avión específico. Lo usó ese día porque era el que estaba disponible. ¿Revisó el estado del aparato antes de subir? Los que lo conocían bien dicen que Pedro era meticuloso con los aviones propios, pero que confiaba en los demás cuando el avión era ajeno. ¿Confió demasiado esa mañana? La tercera pregunta es la más difícil de plantear sin caer en la especulación pura, pero llevan décadas haciéndola en voz baja personas que conocieron el mundo del espectáculo mexicano de los 50. ¿Hubo alguien que tuvo interés en que Pedro no llegara a su destino ese día? Hay que ser muy claros aquí. No hay una sola prueba de que el accidente de Pedro Infante fuera algo distinto a lo que el informe oficial dice que fue. Ninguna. El caso nunca fue reabierto como investigación criminal. Nadie fue acusado de nada. Pero los rumores existieron. Y existieron por algo. Hay una versión que circuló durante años, entre personas del medio artístico mexicano, que apareció de forma velada en algunas memorias de la época y que reaparece periódicamente en los foros y comunidades de fans que llevan décadas estudiando la vida de Pedro, que dice esto: en los días previos al accidente, Pedro había tomado una decisión importante. Una decisión legal que afectaba directamente los intereses económicos de personas de su entorno. Una decisión que, si Pedro la hubiera ejecutado, habría cambiado de manera significativa el reparto de su herencia y el control sobre sus derechos. ¿Qué decisión? Aquí las versiones se ramifican. Hay quien dice que Pedro estaba a punto de formalizar el reconocimiento legal de un hijo o varios hijos, cuya existencia habría complicado enormemente la situación patrimonial. Hay quien dice que Pedro estaba considerando cambiar de representante, lo cual habría roto contratos y generado pérdidas importantes para gente poderosa. Hay quien dice que la decisión tenía que ver con Irma Dorantes y con la legalización definitiva de ese matrimonio, lo cual habría establecido derechos claros que otras partes no querían que se establecieran. Rumores, versiones, voces que hablan desde las sombras de la historia. Pero escucha lo que pasó inmediatamente después del accidente, porque eso sí está documentado y es revelador. Pedro Infante murió el 15 de abril de 1957 a las 9:20 de la mañana, en el hospital donde lo llevaron tras el accidente. En ese momento comenzó una guerra que duró años. Una guerra librada en despachos de abogados, en juzgados, en columnas de prensa, en conversaciones privadas que a veces filtraban hacia los medios. Una guerra entre las mujeres de Pedro y entre las familias de esas mujeres por el control de lo que el hombre había dejado atrás. Y esa guerra dice mucho sobre lo que Pedro era y sobre lo que Pedro representaba. Empecemos desde el principio, desde el momento en que la noticia llegó a Ciudad de México. Irma Dorantes estaba en la capital cuando recibió la noticia. Tenía 22 años. Tenía una hija de 3 años.
Según los testimonios de personas que estuvieron con ella en esas primeras horas, el impacto fue devastador. Se desmayó. Tuvo que ser atendida. La imagen que quedó grabada en quienes la vieron ese día fue la de una mujer joven completamente rota, que repetía el nombre de Pedro en voz baja, como si la repetición pudiera cambiar algo. Esa imagen fue lo que salió en los periódicos. Esa imagen fue la que construyó la narrativa de Irma como la viuda oficial, la esposa amada, la mujer a la que Pedro había dejado sola con una hija. Lupita Torrentera también recibió la noticia ese día. Sus hijos tenían 13, 10 y 8 años. Lupita, según los que la conocían, era una mujer más dura que Irma, más acostumbrada a sostener cosas sola, menos dada a los gestos públicos del dolor. Su reacción fue más interior, más callada. Pero las personas de su entorno dicen que lo que sintió fue igualmente devastador, con la capa añadida de la amargura, porque Lupita sabía, en ese momento, que la guerra por el legado iba a empezar, y sabía que empezaba en desventaja. María Luisa León recibió la noticia en circunstancias que la historia no ha recogido bien. Llevaba años sin tener contacto regular con Pedro, pero tenía abogados, y los abogados sabían exactamente qué hacer. El velorio de Pedro fue uno de los eventos más masivos que México había vivido hasta entonces para un artista. Miles de personas en la calle, colas que duraban horas para entrar a ver el féretro. Llanto colectivo de una intensidad que la prensa de la época describió con un asombro que no fingía. Dentro, entre los que podían estar dentro, la tensión era palpable. Las 3 mujeres o sus representantes estaban en el mismo espacio. El protocolo social de la época era claro sobre quién era la viuda oficial, la esposa legal, pero quién era la esposa legal era exactamente la pregunta que nadie podía responder con certeza, y todos lo sabían, y la tensión de ese conocimiento flotaba por encima del dolor colectivo como una nube que no se disipaba. Hay testimonios de personas que estuvieron en el velorio que describen momentos de roce, de miradas, de pequeñas batallas de territorio simbólico sobre quién se colocaba dónde, quién recibía las condolencias de quién. Ninguno de esos momentos fue lo suficientemente explícito para que la prensa lo recogiera directamente. Pero los que estuvieron allí lo vieron. Y cuando terminó el velorio, cuando Pedro quedó enterrado en el Panteón Jardín, la guerra empezó en serio. Empecemos con Lupita Torrentera. Lupita había compartido la vida con Pedro durante más de 10 años. 3 hijos juntos. Una relación que nunca tuvo el sello legal de un matrimonio, pero que para Lupita y para los hijos era la relación central. Cuando Pedro murió, Lupita esperaba que la posición de sus hijos quedara clara, que el reconocimiento fuera automático, que la ley protegiera lo que la vida había construido. La ley no era tan directa. Los hijos de Lupita eran reconocidos por Pedro. Eso no estaba en disputa. Pero la medida exacta de sus derechos sobre la herencia dependía de factores que se enredaban con las reclamaciones de las otras partes. ¿Qué parte le correspondía a cada hijo? ¿Qué parte le correspondía a Irma y a la hija de Irma? ¿Existía algún derecho por parte de María Luisa León? Los abogados de las distintas partes pasaron años, en algunos aspectos desenredando ese laberinto. Lupita dio batallas en los tribunales. Fue consistente en su versión de los hechos. Fue consistente en su reclamo de que sus hijos merecían un reconocimiento pleno. Y fue consistente en las entrevistas que fue dando a lo largo de los años, en su versión de que Pedro había expresado voluntades claras sobre cómo quería que se distribuyera su legado. Pedro me dijo lo que quería, repitió Lupita en distintos contextos y distintos momentos de su vida. El problema es que lo que quería no quedó escrito de la manera correcta, y hay personas que se aprovecharon de eso. ¿Qué había dicho Pedro? Lupita fue siempre relativamente discreta sobre los detalles, lo suficientemente discreta para que sus declaraciones no fueran utilizables como evidencia legal, pero lo suficientemente explícita para que el mensaje quedara claro. Lo que Pedro quería, según la versión de Lupita, era que sus hijos con ella quedaran en una posición equiparable a la de la hija que tenía con Irma. Que no hubiera hijos de primera y de segunda. Que la distribución fuera justa. ¿Fue justa? La respuesta depende de quién te la dé.
La situación de Irma Dorantes era la más visible públicamente, pero también la más legalmente vulnerable. El problema central era el matrimonio. La validez del matrimonio de Pedro con Irma dependía de que el divorcio previo con María Luisa León fuera legalmente irreprochable. Y había abogados varios, con documentos que argumentaban que no lo era. ¿Por qué? Los detalles son técnicos pero importantes. El divorcio de Pedro con María Luisa León se había tramitado en circunstancias que presentaban irregularidades. Hay versiones que dicen que fue un divorcio por poderes en una jurisdicción que no era la adecuada. Hay versiones que dicen que las notificaciones legales no se realizaron correctamente. Hay versiones que dicen que María Luisa León no fue informada como la ley requería. ¿Era todo eso verdad? ¿Era suficiente para invalidar el matrimonio? Los tribunales tomaron tiempo en resolverlo. Y mientras lo resolvían, Irma Dorantes quedó en un limbo, públicamente reconocida como la viuda de Pedro Infante, legalmente en una posición mucho más frágil. La industria del espectáculo, que había construido la imagen de Pedro e Irma como la pareja romántica oficial, tomó partido por Irma públicamente. Era más limpio narrativamente. Era mejor para el negocio. La historia del amor verdadero entre la joven actriz y el ídolo era mucho más vendible que la historia complicada de las 3 mujeres y los varios hijos. Pero el interés de la industria en la narrativa de Irma no era desinteresado. Y hay quienes dicen, con el tono de quienes saben algo más de lo que dicen, que ese apoyo de la industria a Irma tenía contrapartidas, que había acuerdos implícitos sobre el control de los derechos, que la viuda oficial era útil para ciertas personas precisamente porque era joven y necesitaba apoyo, y ese apoyo se podía usar como palanca. Irma Dorantes vivió muchos años después de la muerte de Pedro. Tuvo otra vida, otro matrimonio, una carrera que continuó. En las entrevistas que fue dando a lo largo de las décadas, habló de Pedro con un amor que nadie puso en duda. Pero cuando la conversación giraba hacia el dinero, hacia los derechos, hacia la gestión del legado, Irma se ponía más tensa, más cuidadosa con las palabras. Hay una entrevista de los años 70 en la que la periodista le preguntó directamente si estaba satisfecha con cómo se había gestionado el legado de Pedro. Irma respondió, «Estoy satisfecha con lo que Pedro me dio mientras vivió. Sobre lo demás, prefiero no hablar». Una respuesta que es muchas cosas al mismo tiempo. Lupita había compartido la vida con Pedro durante años. 3 hijos juntos. Una relación que nunca tuvo el sello legal de un matrimonio, pero que para Lupita y para los hijos era la relación central. Cuando Pedro murió, Lupita esperaba que la posición de sus hijos quedara clara, que el reconocimiento fuera automático, que la ley protegiera lo que la vida había construido. No fue tan sencillo. La situación legal era un laberinto. La validez del matrimonio de Pedro con Irma Dorantes dependía de si el divorcio con María Luisa León había sido correctamente ejecutado. Hay abogados que en la época revisaron los documentos y que encontraron problemas, fechas que no cuadraban, sellos que faltaban, procedimientos que no se habían seguido al pie de la letra. ¿Error burocrático? ¿Negligencia? ¿Algo deliberado? María Luisa León, la primera esposa, vivía y tenía abogados. Y esos abogados tenían una posición muy clara. Si el divorcio no era válido, el matrimonio con Irma no era válido. Y si el matrimonio con Irma no era válido, Irma no era viuda legal. Y si Irma no era viuda legal, sus derechos sobre la herencia eran radicalmente distintos. Irma Dorantes era joven. Tenía 22 años cuando Pedro murió. Tenía una hija de 3 años. Y de pronto se encontró en medio de una pelea legal para la que no estaba preparada. En los meses que siguieron a la muerte de Pedro, Irma dio entrevistas en las que su dolor era visible y su confusión también. Hablaba de Pedro con amor genuino, pero cuando los periodistas la preguntaban por la situación legal, por el testamento, por los derechos, Irma se ponía tensa. Daba respuestas cortas, cambiaba de tema. Hay una entrevista de 1957, publicada en una revista de espectáculos mexicana pocos meses después de la muerte de Pedro, en la que el periodista le pregunta a Irma directamente, ¿le dijo Pedro algo sobre sus últimas voluntades?
¿Le habló de lo que quería que pasara con sus bienes? La respuesta de Irma, tal como quedó transcrita en esa revista, fue esta: Pedro me dijo muchas cosas que yo guardo para mí. Hay cosas que son solo mías. Una respuesta que cualquiera puede interpretar como dolor privado y necesidad de intimidad, o como algo más. Lupita Torrentera también fue entrevistada en esa época. Lupita era más directa, más dura, más dispuesta a hablar de cosas que Irma callaba. En una entrevista que dio a una emisora de radio, una grabación que existe y que ha sido transcrita por investigadores de la vida de Pedro, Lupita dijo algo que llamó la atención en el momento y que ha sido citado muchas veces. Después, Pedro sabía lo que quería. Pedro me lo dijo a mí. El problema es que hay personas que no quieren que se sepa lo que Pedro quería. ¿Qué quería Pedro? ¿Qué le había dicho? Lupita no lo especificó en esa entrevista. Dijo que había cosas que guardaba para cuando llegara el momento. El momento nunca llegó, o llegó de otra manera, porque la batalla legal se resolvió de formas que dejaron a mucha gente insatisfecha y que generaron acusaciones cruzadas que duraron décadas. Hay un capítulo de esta historia que raramente se cuenta completo, y es el de los hijos no reconocidos. Pedro Infante tuvo, de manera oficial y legal, hijos con Lupita Torrentera y con Irma Dorantes. Eso está documentado. Pero en los círculos del espectáculo mexicano de los 50 y 60, circulaban nombres de mujeres con las que Pedro había tenido relaciones, nombres de niños que tenían su cara, historias que las familias involucradas preferían mantener en silencio porque la presión social de la época sobre una mujer que hubiera tenido un hijo con un hombre casado era aplastante. Pedro era un hombre de muchas presencias. Pasaba tiempo en Ciudad de México, en Mazatlán, en Culiacán, en Monterrey, en los lugares donde rodaba o hacía giras. En cada uno de esos lugares tenía amistades, tenía afectos, tenía una vida que existía en paralelo a la vida oficial. Esa era la realidad de los ídolos del cine mexicano de la época de oro. La distancia entre el retrato público y la vida privada era enorme, y esa brecha era un secreto a voces que todo el mundo protegía porque a todo el mundo le convenía. Décadas después, en los años 80 y 90, algunos de esos rumores empezaron a concretarse. Personas que decían ser hijos de Pedro empezaron a aparecer, algunos con pruebas, algunos con historias, algunos que pedían reconocimiento legal, algunos que solo querían que el mundo supiera quiénes eran. Los hijos reconocidos, naturalmente, resistieron la mayoría de esas reclamaciones. Hubo pleitos, hubo pruebas genéticas en algunos casos, hubo resultados que se disputaron. El sistema judicial mexicano de esas décadas no era especialmente eficiente para este tipo de casos, y la combinación de una burocracia lenta con intereses económicos significativos en juego dio lugar a procesos que duraron años sin resolución definitiva. Hay una historia particular que apareció en los años 90 y que generó bastante atención en el medio artístico, aunque la prensa general la cubrió de manera discreta. Una mujer de origen sinaloense del estado natal de Pedro apareció con una historia y con documentos que ella decía probaban un vínculo con Pedro que se remontaba a los años 40. La historia tenía detalles específicos, fechas, lugares, nombres de personas que podían verificar que Pedro había estado en ese lugar en ese momento. Los hijos reconocidos de Pedro rechazaron la reclamación. La batalla legal duró años. El resultado final fue, como en muchos de estos casos, ambiguo. Ni confirmación ni negación definitiva. ¿Era real? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Pero lo que sí se sabe, y lo que es significativo, es que este tipo de reclamaciones no fueron casos aislados. Fueron suficientemente frecuentes como para que los abogados especializados en el legado de Pedro Infante tuvieran que desarrollar protocolos específicos para manejarlas. Lo cual dice algo sobre el volumen del fenómeno, aunque no diga nada definitivo sobre la autenticidad de los casos individuales. Lo que es verificable es esto: el número de personas que en las décadas posteriores a la muerte de Pedro reclamaron algún tipo de vínculo biológico con él fue significativamente mayor que el número de hijos que la historia oficial reconoció. Significativamente, ¿cuántos de esos vínculos eran reales?
La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Pero hay algo que sí se sabe. Hay algo que está en los registros y que las personas que investigan la vida de Pedro mencionan con una regularidad que no puede ignorarse. En los últimos meses de su vida, Pedro estaba teniendo conversaciones sobre reconocimientos de paternidad, conversaciones con abogados, conversaciones con personas cercanas, conversaciones que sugieren que Pedro tenía intención de regularizar situaciones que había dejado sin resolver durante demasiado tiempo, a quienes quería reconocer. Los testimonios son vagos en este punto. Algunos dicen que era para reforzar la posición de los hijos que ya tenía reconocidos, para asegurarse de que su estatus legal era sólido. Otros dicen que había otros hijos, personas cuya existencia no era del conocimiento general, a quienes Pedro quería dar un nombre antes de que fuera tarde. ¿Llegó a hacerlo? ¿Firmó algo? ¿Dejó instrucciones? Si lo hizo, esos papeles nunca aparecieron en el proceso legal que siguió a su muerte, o aparecieron en manos de personas que tuvieron razones para hacerlos desaparecer, o nunca llegaron a formalizarse, porque el tiempo se terminó antes. Las tres posibilidades son igualmente posibles, y ninguna de las tres tiene una respuesta definitiva. Aquí viene algo que mucha gente no sabe. Pedro Infante no dejó un testamento válido y claro. Eso es lo que dice la historia oficial. Eso es lo que los tribunales determinaron en los años que siguieron a su muerte. Y sobre esa base, se construyó el proceso legal de distribución de su herencia. Pero la historia de por qué no había testamento es más complicada de lo que parece. Un hombre con la fortuna de Pedro Infante en 1957 casas, propiedades en varios estados, contratos discográficos, derechos sobre películas, ingresos futuros proyectados sobre un catálogo musical que ya era enorme, un hombre con todo eso debería tener un testamento. Debería haberlo tenido desde hacía años. La ausencia de testamento no es neutral, es una decisión, activa o pasiva, que tiene consecuencias. ¿Por qué no lo tenía? La versión más benévola y la más repetida es la del hombre que vive en el presente, que no piensa en la muerte, que aplaza lo que no es urgente porque hay películas que rodar y canciones que grabar y vida que vivir. Un hombre de 39 años en la cima de su carrera no tiene por qué pensar en su muerte. Esa versión es plausible, pero hay otras. Hay abogados que trabajaron en casos relacionados con la herencia de Pedro, abogados que en distintos momentos de las décadas siguientes dieron declaraciones o escribieron sobre el tema que dicen que la situación no era tan simple. Uno de los argumentos que circuló durante años en los círculos legales vinculados al caso es este. Pedro había expresado sus voluntades, verbalmente, en conversaciones con personas de su entorno, y posiblemente por escrito, en documentos que nunca llegaron a un notario pero que existían en alguna forma. En el sistema legal mexicano de los años 50, la validez de ese tipo de expresiones de voluntad era limitada. Un testamento tenía que seguir formas muy específicas. Pero eso no significa que Pedro no hubiera dejado dicho lo que quería. Significa que lo que quería no quedó protegido legalmente. ¿Por negligencia? ¿Porque murió demasiado pronto para completar el proceso? Quizá, pero hay otra versión. Una versión que no es nueva, que circula desde hace décadas entre personas que conocieron el mundo del espectáculo mexicano de esa época y que tiene una lógica interna que no se puede ignorar completamente. La versión dice esto: Pedro sí intentó hacer su testamento. En los últimos meses de su vida, a través del abogado independiente que contrató, había comenzado el proceso. Pero ese proceso encontró resistencias de personas que tenían interés en que la distribución de la herencia quedara en el limbo legal. Porque un limbo legal era más manejable que unas voluntades claramente expresadas y protegidas. ¿Qué personas? Aquí los testimonios se vuelven más vagos, más indirectos. Personas de la industria, personas con contratos que dependían de cómo quedara la situación legal del legado. Personas que en un escenario de testamento claro perderían posiciones que en un escenario de disputa legal podían mantener. En el sistema del cine y la música mexicana de los años 50, los productores y distribuidores tenían en sus contratos con las estrellas cláusulas que eran favorables para ellos en situaciones de muerte o incapacidad.
Cláusulas que en algunos casos les daban control sobre los derechos si la situación legal del artista era confusa o disputada. Cláusulas que estaban diseñadas, se dijera o no explícitamente, para beneficiarse precisamente del tipo de desorden que la muerte de Pedro produjo. ¿Sabía Pedro que esas cláusulas existían? ¿Fue parte de lo que el abogado independiente le explicó en esas conversaciones de los últimos meses? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando Pedro murió, las personas que se movieron más rápido no fueron las que más lo querían, fueron las que tenían contratos que proteger. En el libro de memorias que mencionamos antes, el abogado que dedicó un capítulo a los casos donde la prisa fue demasiado conveniente, describe algo que merece atención. Describe el patrón de lo que él llama la apropiación del legado en el espectáculo mexicano clásico, y lo hace con una precisión que sugiere que está hablando desde la experiencia directa. El patrón, según él, funciona así. Cuando muere una figura importante, con un patrimonio significativo, y sin una estructura legal clara, hay un periodo de tiempo muy corto, días, a veces horas, en el que ciertas decisiones se pueden tomar que después son muy difíciles de revertir. Decisiones sobre qué archivos se conservan y cuáles desaparecen. Decisiones sobre qué versión de los hechos se presenta a los medios. Decisiones sobre quién tiene acceso a qué y en qué momento. En ese periodo de tiempo, dice el abogado, los que se mueven rápido casi siempre ganan, y los que se mueven rápido casi nunca son los más afligidos por el duelo. Ese capítulo del libro no menciona el nombre de Pedro Infante, pero el libro fue publicado en los años 80, cuando las heridas del caso Infante seguían siendo recientes. Y las personas que conocían el medio leyeron ese capítulo y supieron de quién hablaba. El autor del libro fue entrevistado una vez al respecto. Le preguntaron si en ese capítulo hablaba de Pedro Infante. Respondió: hablo de un patrón que vi repetirse más de una vez. Si el lector reconoce casos específicos en el patrón, eso es cosa del lector. Lo que sí está documentado con claridad es el resultado. La batalla legal por la herencia de Pedro Infante duró años. Involucró a múltiples partes. Generó sentencias que dejaron a algunas de esas partes profundamente insatisfechas. Y al final, el control sobre los derechos de imagen, sobre las grabaciones, sobre el legado comercial de Pedro Infante, quedó en manos de personas y entidades que no necesariamente eran las que Pedro habría elegido si hubiera podido elegir. ¿Cómo sabemos lo que Pedro habría elegido? Porque hay personas que dicen haberlo escuchado decirlo. Lupita Torrentera lo dijo en esa entrevista de radio que mencionamos antes. Lo dijo de manera imprecisa. Sí, pero lo dijo. Y no fue la única. Hay un músico, uno de los integrantes de la orquesta, que tocaba habitualmente con Pedro en los años 50, que en una entrevista concedida en los años 90, cuando ya era mayor y cuando la distancia temporal le daba una libertad que no había tenido antes, dijo algo que se quedó grabado en quienes la escucharon. Dijo que en los meses previos a la muerte de Pedro, el cantante le habló de sus preocupaciones sobre el futuro, sobre lo que pasaría con su gente, sobre quién quedaría desprotegido si algo le ocurría. Y dijo que Pedro le había mencionado, en ese contexto, que tenía miedo de que las personas que más le importaban quedaran fuera, que había gente alrededor que se movía para asegurarse de que así fuera, que él quería hacer algo al respecto pero que el tiempo se le escapaba entre los dedos. El músico no dio nombres. Dijo que no era su lugar darlos, que ya había dicho suficiente. Quizá sí, quizá no. Pero esa conversación que describió, esa preocupación de Pedro sobre quién quedaría fuera, tiene un eco directo en lo que pasó después de su muerte. Porque algunas de las personas que Pedro más quería sí quedaron fuera, o quedaron en una posición mucho más precaria de la que habrían tenido si las cosas se hubieran resuelto de otra manera. Llegamos al centro de esta historia. Hay una pregunta que lleva décadas flotando alrededor de la vida y la muerte de Pedro Infante. Una pregunta que se hace en voz baja, que aparece en los márgenes de las biografías, que sale en las conversaciones de los fans que se toman en serio la historia del hombre. La pregunta es esta: ¿sabía Pedro que iba a morir pronto? No en el sentido de una premonición mística, en el sentido concreto, humano, de alguien que tiene razones para creer que está en peligro o que el tiempo se le acaba.
Para responder a esa pregunta, hay que juntar varios hilos que corren paralelos en los últimos meses de la vida de Pedro. El primer hilo es el de las conversaciones. Ya hablamos del músico amigo, pero no fue el único con quien Pedro tuvo conversaciones de ese tono en los meses finales. Hay al menos 3 testimonios adicionales dados en distintos momentos, por personas que no tenían conexión entre ellas, recogidos por investigadores diferentes que describen a un Pedro Infante inusualmente reflexivo, inusualmente orientado hacia el balance, hacia el ¿qué dejo?, más que hacia el ¿qué hago? Un técnico de cine que trabajó con Pedro en los rodajes de los años 50 contó en una entrevista concedida a un periódico regional de Sinaloa, en 1987, un episodio que dice que ocurrió durante el rodaje de una película en 1956. Durante un descanso, Pedro se quedó sentado mientras todos los demás se fueron a comer. El técnico se quedó recogiendo equipo, y Pedro lo llamó y le preguntó, sin aparente contexto: ¿tú crees que la gente que uno quiere sabe que uno la quiere, aunque uno no siempre lo diga bien? El técnico dice que le respondió que sí, que la gente que importa siempre lo sabe, y que Pedro asintió, pero que tenía una expresión que el técnico describió como de alguien que no está del todo convencido de lo que acaba de escuchar. ¿Es una anécdota que prueba algo? Por sí sola, no. Pero hay un patrón. Y los patrones, cuando se repiten con suficiente consistencia en fuentes independientes, merecen atención. El patrón es este. El Pedro Infante de los últimos 12 a 18 meses de su vida era un hombre que pensaba en la muerte y en el legado de una manera que no era habitual en él, que hacía preguntas sobre lo que quedaba después, que expresaba preocupaciones sobre las personas que dependían de él. Un hombre que vive deprisa y trabaja mucho y tiene demasiadas responsabilidades puede llegar a ese estado simplemente por agotamiento y por la madurez que trae la aproximación a los 40 años. Eso es lo más probable. Eso es lo que la navaja de Ockham sugiere. Pero hay otros elementos que complican esa interpretación simple. El segundo hilo es el de los conflictos. Ya hemos hablado de las tensiones con la industria, de las conversaciones con el abogado independiente, de las personas que tenían interés en que ciertos procesos legales no se completaran. Eso es el contexto. Pero hay algo más específico. Hay testimonios que hablan de conflictos directos entre Pedro y personas de su entorno inmediato en los meses anteriores al accidente. Uno de esos conflictos, el que más aparece en los testimonios, aunque siempre de manera fragmentaria, tiene que ver con su representante de la época. El hombre que gestionaba los contratos de Pedro, que negociaba con los estudios, que organizaba las giras. Un personaje que en el mundo del espectáculo mexicano de los 50 tenía un perfil discreto pero un poder considerable. Las versiones sobre la naturaleza del conflicto varían. Hay quien dice que Pedro había descubierto irregularidades en la gestión económica, que había dinero que había pasado por cuentas que Pedro no controlaba y que había llegado a manos de personas que no eran las destinatarias. Hay quien dice que el conflicto era sobre el control de ciertos contratos futuros, sobre el derecho de Pedro a negociar directamente con ciertos estudios o ciertas disqueras. Hay quien dice que tenía que ver con los derechos sobre el catálogo musical, con quién iba a controlar esos derechos cuando Pedro decidiera retirarse. Retirarse. Esa es una palabra que aparece en varios de los testimonios sobre el último periodo de la vida de Pedro. La idea de que Pedro estaba pensando en reducir el ritmo, en tomarse tiempo, en poner orden en su vida antes de seguir adelante. Para la industria, para los productores y representantes, cuyo ingreso dependía directamente de que Pedro siguiera produciendo al ritmo que había sostenido durante 14 años, la idea de que Pedro se tomara un descanso largo era una amenaza económica directa, no una amenaza menor, una amenaza de primer orden. ¿Llegó Pedro a expresar esa intención de manera explícita? Los testimonios sugieren que sí, al menos en conversaciones privadas. Que en los últimos meses habló de querer parar, de querer viajar, de querer estar más tiempo con sus hijos, de querer ser un padre presente en lugar de un padre que manda dinero desde lejos. ¿Cómo recibieron esas palabras las personas cuyo sustento dependía de que Pedro siguiera corriendo? Esa pregunta no tiene una respuesta documentada, pero tiene implicaciones que cualquiera puede sacar.
El tercer hilo es el del avión. Y aquí hay que ser muy preciso sobre qué es hecho, qué es testimonio y qué es especulación. Porque la mezcla de las tres cosas sin distinguirlas es lo que convierte la historia en rumor sin sustancia. Hecho. El Beechcraft Twin Bonanza está diseñado para volar con un solo motor. Es un avión de seguridad reconocida, utilizado ampliamente en la aviación civil y de negocios de los años 50. Hecho. El informe oficial de la investigación del accidente determinó fallo mecánico en el motor derecho como causa. Hecho. Hubo periodistas en la época que intentaron obtener los documentos completos de la investigación técnica y encontraron dificultades para acceder a ellos. Hecho. El estado de mantenimiento del avión fue cuestionado en algunos artículos periodísticos de la época, aunque esos cuestionamientos nunca llevaron a una reinvestigación oficial. Hecho. Pedro no era el propietario de ese avión específico. Lo usó ese día porque estaba disponible y porque el rodaje de Tizoc en Mérida había terminado y Pedro necesitaba regresar a Ciudad de México. ¿Quién tenía acceso a ese avión en las horas previas al vuelo? ¿Quién lo había revisado? ¿Cuánto tiempo llevaba sin mantenimiento formal? Son preguntas a las que el informe oficial da respuestas, pero que algunos han cuestionado como insuficientes, no con evidencia alternativa específica, con la sensación de que las respuestas fueron demasiado rápidas, demasiado cerradas, demasiado definitivas para una investigación de esa importancia. Hay una cosa que no está en el informe oficial, pero que aparece en varios testimonios de personas que estuvieron en el aeropuerto de Mérida esa mañana. La sensación de que Pedro subió a ese avión con cierta resistencia, que dudó, que hubo un momento antes de subir en que Pedro se detuvo y miró el avión de una manera que algunas personas que estaban allí interpretaron como vacilación. ¿Es eso significativo? ¿O es la memoria retrospectiva tiñendo un gesto sin importancia con el color de lo que vino después? No lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que Pedro subió, que el avión despegó y que 43 minutos después, todo terminó. El cuarto hilo es el del secreto que da nombre a este video. Hay una historia que circula desde hace décadas entre investigadores de la vida de Pedro. Una historia que tiene múltiples versiones y que ninguna fuente directa ha podido confirmar ni desmentir completamente. La historia dice esto: en los días previos al vuelo fatal, Pedro habló con alguien de su total confianza. Alguien que no era ni Irma ni Lupita. Un hombre de su círculo más íntimo, no de la industria sino de la vida personal, cuyo nombre aparece en distintas versiones de la historia, aunque siempre de manera oblicua. Y en esa conversación, Pedro dijo algo que esa persona guardó durante años antes de contárselo a alguien más. Algo que llegó a los oídos de quienes lo han investigado de manera indirecta, a través de intermediarios, sin la posibilidad de verificación directa. Lo que dijo, según la versión que ha circulado con más consistencia, es esto: que había tomado decisiones que iban a contrariar a personas poderosas, que había decidido no seguir permitiendo que esas personas controlaran aspectos de su vida que él quería controlar, y que sabía que esa decisión tendría consecuencias. ¿Qué decisiones? La versión más detallada dice que tenía que ver con los derechos musicales, que Pedro había decidido no renovar ciertos contratos en los términos en que se le presentaban, que había decidido buscar representación legal propia para renegociar desde una posición más fuerte, y que había decidido formalizar, de una vez, la situación legal de su familia de la manera que él consideraba correcta, no de la manera que convenía a los que manejaban su carrera. 3 decisiones, 3 frentes, 3 grupos de personas con intereses directamente amenazados por esas decisiones. ¿Llegó Pedro a actuar sobre esas decisiones antes de morir? La respuesta es que no lo sabemos. Que si llegó a actuar, las acciones no dejaron rastro en el registro público. Que si hubo papeles, documentos, acuerdos preliminares, nunca aparecieron en el proceso legal que siguió a su muerte. ¿Por qué no? La respuesta más simple es que no llegó a formalizarlos antes de morir.
que la muerte llegó antes que la resolución. Pero hay otra respuesta. Una respuesta que algunas personas que conocieron el medio artístico mexicano de esa época darían sin dudarlo, aunque sin dar nombres ni detalles verificables, que alguien se aseguró de que esos papeles no existieran, o de que, si existían, no sobrevivieran. ¿Es eso lo que pasó? Honestamente, no lo sabemos. Y hay que decirlo claramente, nadie ha probado nada, nadie ha sido acusado de nada. El caso nunca fue reabierto. Pero los rumores llevan 70 años vivos. Y los rumores que sobreviven 70 años sin apagarse son, como mínimo, señales de que hay algo en la historia oficial que la gente no ha encontrado del todo satisfactorio. Eso es lo que es. Una señal, una pregunta, una historia que todavía no tiene respuesta definitiva. Los últimos días de Pedro en Mérida merecen un poco más de atención, porque hay detalles que la historia general tiende a pasar por alto. Pedro había llegado a Mérida para terminar el rodaje de Tizoc, una de las pocas películas en las que interpretó a un personaje indígena. La película tenía una carga dramática diferente a sus comedias habituales. Era más seria, más lenta. Requería de Pedro un tipo de actuación que no era el de su registro cómico habitual. La dinámica en el set, según testimonios del equipo técnico, era buena. Pedro había conectado con el director y con sus compañeros. Había momentos de levedad, de humor entre tomas. Pero había también algo diferente en él. Una calidad más contemplativa, una disposición a sentarse y quedarse en silencio, que no era habitual en el Pedro que llenaba los rodajes con energía constante. El director de Tizoc, Miguel Zacarías, fue entrevistado muchas veces sobre su trabajo con Pedro. En la mayoría de esas entrevistas se centró en el aspecto profesional, en la calidad actoral, en el proceso creativo, pero hay una entrevista de los años 70 en la que el periodista le pregunta si Pedro parecía diferente en ese rodaje, si había algo distinto en él. Zacarías respondió: Pedro siempre fue Pedro, pero en Mérida había momentos en que lo mirabas y tenías la sensación de que estaba pensando en algo que no era el rodaje, algo que cargaba. Le pregunté una vez si todo estaba bien. Me dijo que sí, me dijo que estaba bien, pero la forma en que lo dijo, Zacarías dejó la frase sin terminar. El periodista no insistió. La última noche en Mérida, la víspera del vuelo, Pedro cenó con parte del equipo en un restaurante del centro histórico de la ciudad. Hay personas que estuvieron en esa cena y que la describen como una cena normal, agradable, sin nada que la distinguiera de otras cenas de rodaje. Excepto una cosa: al final de la cena, cuando el grupo empezaba a dispersarse, Pedro se quedó sentado un momento más que los demás, y antes de levantarse, dijo algo. La frase exacta varía según quien la recuenta, pero todas las versiones tienen el mismo núcleo. Dijo algo sobre estar cansado, sobre querer descansar de verdad, sobre tener muchas cosas que resolver cuando llegara a Ciudad de México. Nadie le dio importancia en el momento. Era la clase de cosa que dice cualquiera al final de un rodaje. Cansancio, urgencia de volver, la tensión normal de quien tiene una vida complicada esperándole. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, Pedro estaba en el aeropuerto. Y a las 9:20 estaba muerto. El primero es el tono de las conversaciones que las personas cercanas a Pedro describen en los últimos meses de su vida. Hay una cualidad en esos testimonios, en los del músico, en los de técnicos del cine, en los de personas de su entorno familiar, que hablaron años después, que no es exactamente melancolía, pero que tampoco es la despreocupación habitual de un hombre de 39 años en la cima de su carrera. Es algo más parecido a la urgencia, a la sensación de que hay cosas que hay que hacer antes de que sea tarde. El segundo indicio es más concreto. Hay varios testimonios que coinciden en que Pedro, en los últimos meses de su vida, empezó a hacer algo que antes nunca hacía: hablar del pasado, hablar de su infancia en Mazatlán, hablar de su padre carpintero, hablar de los primeros años en Ciudad de México cuando no tenía nada. Las personas que lo conocían bien decían que Pedro rara vez miraba atrás, que era un hombre del presente y del futuro, que el pasado no le interesaba. Y de pronto, hacia el final, el pasado era lo que más hablaba. ¿Qué significa eso?
Puede significar muchas cosas. Un hombre que cumple 40 años y empieza a hacer balance. Un hombre que siente el peso de todo lo que ha dejado sin resolver. Un hombre que por alguna razón que no hace explícita, siente que el tiempo se le termina. El tercer indicio es el más difícil de verificar, pero también el más perturbador. Hay una historia que circula desde hace décadas entre investigadores de la vida de Pedro, una historia que tiene múltiples versiones y que ninguna fuente directa ha podido confirmar ni desmentir completamente. La historia dice esto: en los días previos al vuelo fatal, Pedro habló con alguien de su total confianza, alguien que no era ni Irma ni Lupita. Un hombre de su círculo más íntimo, cuyo nombre aparece en distintas versiones de la historia, aunque nunca se convierte en el centro de ella. Y en esa conversación, Pedro dijo algo que esa persona guardó durante años, antes de contárselo a alguien más. Lo que dijo, según la versión que ha circulado con más consistencia, es esto: que había personas que no querían que llegara a ciertos acuerdos, que se habían negado a hacer lo que esas personas querían, que tenía miedo de las consecuencias de esa negativa. ¿Consecuencias de qué tipo? La versión no especifica. La persona que escuchó esto, y que supuestamente lo contó años después, a alguien que a su vez lo contó a otro, con todo lo que eso implica para la fiabilidad del relato, no entró en detalles sobre qué tipo de consecuencias temía Pedro. Amenazas directas, un ambiente hostil, la sensación de que los que estaban a su alrededor no todos tenían sus intereses en mente. Cualquiera de esas interpretaciones es posible. Hay que ser honesto, esta historia es un rumor que ha sobrevivido décadas, que tiene versiones múltiples, que nadie ha podido confirmar con documentos o testimonios directos y verificables. Un rumor que circula en las sombras de la historia oficial de Pedro Infante. Pero los rumores que sobreviven décadas sin desaparecer suelen sobrevivir por alguna razón. Lo que sí está documentado, y que cualquiera puede verificar, es lo que pasó con el avión. La investigación oficial del accidente fue cerrada con la conclusión de fallo mecánico, rápida, definitiva, sin complicaciones. Hubo periodistas en la época que intentaron profundizar, que hicieron preguntas sobre el estado de mantenimiento del avión, que buscaron testimonios de mecánicos y técnicos aeronáuticos, que intentaron obtener los documentos completos del informe técnico. Algunos de esos periodistas encontraron puertas cerradas, silencio institucional, fuentes que de pronto ya no querían hablar. Uno de esos periodistas, cuyo nombre aparece en los archivos de prensa de la época, publicó en una revista de segunda línea, meses después del accidente, un artículo en el que planteaba preguntas sobre las inconsistencias en el informe oficial. El artículo generó cierto revuelo en el momento, pero fue ignorado por la prensa principal. La revista en la que se publicó dejó de existir poco después, aunque hay que decir que esa revista ya tenía problemas económicos anteriores al artículo y que la relación de causalidad es imposible de establecer. El periodista siguió trabajando en el medio. Siguió cubriendo el mundo del espectáculo. Nunca volvió a escribir sobre el accidente de Pedro Infante. En una entrevista que dio muchos años después, cuando ya estaba retirado, un periodista le preguntó si creía que había algo que no se había contado sobre la muerte de Pedro. Su respuesta fue: hay cosas que uno aprende en este oficio. Una de ellas es que hay preguntas que puedes hacer y preguntas que no debes hacer. Aprendí esa lección. No dijo qué preguntas había decidido no hacer. Hay un último elemento en esta historia que merece atención. Los derechos de imagen, los derechos musicales, los derechos sobre las películas de Pedro Infante son, a día de hoy, décadas después de su muerte, un negocio de proporciones considerables. Pedro Infante sigue vendiendo. Su música se sigue escuchando. Sus películas se siguen viendo. Su imagen aparece en productos, en publicidad, en homenajes que generan dinero. ¿Quién controla ese dinero? ¿Quién decide cómo se usa esa imagen? La respuesta a esa pregunta tiene una historia larga y complicada, que pasa por los mismos tribunales, los mismos abogados, las mismas batallas que empezaron el día que Pedro murió. Una historia en la que las personas que Pedro más quería no siempre fueron las que mejor quedaron.
Hay hijos de Pedro, hijos reconocidos, con apellido Infante, con presencia pública que en distintos momentos han dado declaraciones sobre cómo se gestiona el legado de su padre. Declaraciones que contienen una frustración que no siempre se dice con palabras, pero que se lee entre líneas. La sensación de que hay algo que no funciona como debería, de que el hombre que fue su padre sigue siendo explotado de maneras que él no habría aprobado. ¿Es así? ¿Es justa esa percepción? Depende de a quién le preguntes. Lo que es cierto es que el legado de Pedro Infante, 70 años después de su muerte, sigue siendo un campo de batalla. Un campo de batalla silencioso, institucional, legal, pero un campo de batalla. Y ese campo de batalla empezó el 15 de abril de 1957, quizá incluso antes. Hay un elemento de esta guerra del legado que pocas veces se menciona pero que es muy revelador: el control sobre las imágenes fotográficas de Pedro. En los años 50, las fotografías de las estrellas de cine eran un negocio importante. Los estudios tenían fotógrafos contratados que producían miles de imágenes, de rodaje, de estudio, de eventos públicos, de momentos privados que los publicistas consideraban útiles. Esas imágenes eran propiedad del estudio, no del artista. El artista aparecía en ellas pero no las controlaba. Cuando Pedro murió, el archivo fotográfico que los estudios tenían de él era enorme. Miles de imágenes que abarcaban 14 años de carrera. Imágenes de todos los registros. El ídolo en el escenario, el actor en el rodaje, el hombre en momentos más relajados. ¿Qué pasó con ese archivo? La respuesta oficial es que quedó en manos de los estudios y que fue gestionado como parte de su patrimonio comercial. Pero hay personas del medio que dicen que no todas las imágenes de ese archivo llegaron a circular, que había fotografías de momentos privados, de contextos que no encajaban con la imagen que convenía mantener, que desaparecieron, que fueron destruidas o guardadas de manera que nunca llegarían a hacerse públicas. ¿Qué mostraban esas imágenes? Nadie lo sabe, porque no existen, o si existen, están en algún archivo privado al que el público no tiene acceso. Son fotos que quizá no mostraban nada importante, quizá eran simplemente imágenes de un hombre cansado, o de momentos íntimos que cualquier persona quiere mantener privados. Quizá la desaparición de esas fotos es simplemente el resultado de la gestión rutinaria de un archivo grande. O quizá mostraban algo que alguien consideró que no debía verse. Y esa es la naturaleza de este tipo de historias. Cada vez que se abre una puerta, hay otra detrás. Cada vez que se responde una pregunta, aparecen dos más. Cada vez que alguien habla, deja sin decir tanto como lo que dice. La historia de Pedro Infante es así: una cebolla de capas que se van quitando sin llegar nunca al centro. Pero quizá eso también dice algo verdadero sobre el hombre, que era suficientemente complejo, suficientemente contradictorio, suficientemente humano para que 70 años después todavía haya capas que explorar. Que no fue el símbolo de una sola cosa, sino el símbolo de muchas cosas a la vez. Que fue grande de la manera en que son grandes las personas reales, con luces y sombras mezcladas de una manera que no permite separaciones limpias. México eligió quedarse con las luces, y es comprensible. Las luces eran genuinas, eran hermosas, valían la pena guardar, pero las sombras también eran suyas. Y negarlas es, de alguna manera, negarle a Pedro Infante la humanidad que tanto esfuerzo puso en mostrar en cada película, en cada canción, en cada momento de su carrera, en que eligió la verdad emocional sobre la conveniencia. Eso es todo. Eso es Pedro Infante, el ídolo y el hombre. La leyenda y las preguntas que la leyenda no responde. Décadas después de la muerte de Pedro, uno de sus hijos, uno de los reconocidos, con apellido Infante, con una vida construida bajo esa sombra enorme que es llevar ese nombre, dio una entrevista en la que habló de lo que significaba ser hijo de Pedro Infante. No el hijo de la leyenda, el hijo del hombre. Dijo que lo más difícil había sido entender que su padre era una persona antes de ser un símbolo, que la persona tenía defectos y miedos y cosas sin resolver, que el símbolo no tenía ninguna de esas cosas, y que vivir con ese símbolo encima hacía muy difícil conocer a la persona que estaba debajo. Dijo también algo que se quedó grabado, que su padre le había dicho una vez:
en una conversación que tenía cuando él era pequeño y que recordaba con esa claridad extraña que tienen los recuerdos de infancia importantes, que lo más importante en la vida era hacer las paces con las personas que uno quería antes de que fuera tarde, que no dejara para mañana lo que podía decir hoy. El hijo reconoció la ironía, que era exactamente lo que Pedro no había podido hacer consigo mismo. Quizá eso es lo más humano de toda esta historia, que el hombre que le cantó al amor a México durante 14 años no tuvo tiempo de resolver el propio, que el hombre que encarnó al padre perfecto en decenas de películas no siempre fue el padre que sus hijos necesitaban, que el hombre que dio tanto a tanta gente quedó, al final, con demasiadas cuentas pendientes y con demasiado poco tiempo para saldarlas. Pedro Infante está enterrado en la Ciudad de México, en el Panteón Jardín. Su tumba es uno de los lugares más visitados del cementerio. La gente va, deja flores, pone canciones en altavoz, habla con él como si pudiera escuchar. Quizá lo que busca esa gente, sin saberlo del todo, es exactamente lo mismo que buscamos en este video. La versión completa, el hombre entero. No el ídolo sin defectos que construyeron para venderle a México, sino el ser humano de carne y hueso que tuvo miedos y errores y decisiones que no pudo completar. Antes de cerrar, hay algo que vale la pena decir sobre el México de 1957 y sobre por qué la muerte de Pedro tuvo el impacto que tuvo. México en los años 50 era un país en transformación acelerada. La industrialización, la urbanización, la migración del campo a la ciudad, millones de mexicanos estaban viviendo un cambio radical en sus vidas. Dejaban comunidades donde todo el mundo se conocía para llegar a una ciudad enorme y anónima. Dejaban maneras de vivir centenarias para intentar encajar en una modernidad que prometía mucho, pero que en el día a día era más fría y más dura de lo que el discurso oficial decía. En ese contexto, Pedro Infante fue un ancla, un punto de continuidad, un hombre que venía de ese México de provincia, que hablaba de amor y pérdida y trabajo y familia, con una autenticidad que la gente reconocía porque era la suya, que cuando cantaba sobre el padre que trabaja para sus hijos, o sobre el amor que se va, o sobre la amistad que no se olvida, no estaba inventando emociones, estaba nombrando las que su audiencia sentía, pero no sabía cómo expresar. Eso es lo que se perdió el 15 de abril de 1957. No solo una voz, no solo una cara, se perdió un espejo, el espejo en el que un país entero se reconocía. Y quizá eso explica también por qué la historia no oficial de Pedro, las mujeres, los hijos, los conflictos, las preguntas sin respuesta genera tanta atención todavía, porque cuando un espejo se rompe, la gente quiere saber cómo y por qué. Quiere entender si lo que veía en él era verdadero o era una ilusión cuidadosamente construida. La respuesta, como siempre con las personas reales, es que era las dos cosas al mismo tiempo. Pedro Infante era el hombre generoso y el hombre irresponsable, el padre amoroso y el padre ausente, el ídolo que México necesitaba y el ser humano que vivía una vida imposible de sostener. Todo eso era verdad. Todo eso era él. La historia oficial eligió quedarse con la mitad buena y enterrar la otra. Lo cual es comprensible, la industria necesitaba un producto limpio. Las familias necesitaban proteger memorias. El país necesitaba su héroe intacto. Pero esa elección dejó a la gente con una sensación de que algo faltaba. Y esa sensación no se va. La historia oficial de Pedro Infante es una historia de éxito y tragedia. El carpintero que se convirtió en leyenda, el ídolo que murió joven, la voz que nunca murió porque sus canciones siguen sonando. Esa historia es verdadera, pero es incompleta. La historia completa incluye a las mujeres que lo amaron y a las que él amó de maneras que no siempre fueron justas. Incluye a los hijos que reconoció y a los que no llegó a reconocer. Incluye las batallas legales que su muerte desató y que dejaron cicatrices en personas que lo quisieron de verdad. Incluye los rumores que llevan décadas circulando sobre lo que pasó ese día en Mérida y en los días que lo precedieron. Incluye la frase que le dijo a ese músico amigo: «Hay cosas que tengo que arreglar antes de que sea demasiado tarde». ¿Las arregló? La respuesta honesta es que no lo sabemos.
que la historia no nos lo dice claramente, que las personas que podrían saberlo guardaron sus secretos o se los llevaron consigo. Lo que sí sabemos es que Pedro Infante era un hombre que sabía que vivía una vida demasiado complicada para resolverse sola, que tenía conciencia de que había dejado hilos sueltos, que en algún momento, hacia el final, quiso atar algunos de esos hilos. El tiempo no se lo permitió, o alguien no se lo permitió. Las dos posibilidades siguen abiertas. Hay una última cosa que vale la pena mencionar. Décadas después de la muerte de Pedro, uno de sus hijos, uno de los reconocidos, con apellido Infante, con una vida construida bajo esa sombra enorme que es llevar ese nombre, dio una entrevista en la que habló de lo que significaba ser hijo de Pedro Infante. No el hijo de la leyenda, el hijo del hombre. Dijo que lo más difícil había sido entender que su padre era una persona antes de ser un símbolo, que la persona tenía defectos y miedos y cosas sin resolver, que el símbolo no tenía ninguna de esas cosas, y que vivir con ese símbolo encima hacía muy difícil conocer a la persona que estaba debajo. Dijo también algo que se quedó grabado, que su padre le había dicho una vez, en una conversación que tenía cuando él era pequeño, y que recordaba con esa claridad extraña que tienen los recuerdos de infancia importantes, que lo más importante en la vida era hacer las paces con las personas que uno quería antes de que fuera tarde, que no dejara para mañana lo que podía decir hoy. El hijo reconoció la ironía, que era exactamente lo que Pedro no había podido hacer consigo mismo. Quizá eso es lo más humano de toda esta historia, que el hombre que le cantó al amor a México durante 14 años no tuvo tiempo de resolver el propio, que el hombre que encarnó al padre perfecto en decenas de películas no siempre fue el padre que sus hijos necesitaban, que el hombre que dio tanto a tanta gente quedó, al final, con demasiadas cuentas pendientes y con demasiado poco tiempo para saldarlas. Y quizá por eso la gente sigue yendo al Panteón Jardín, sigue dejando flores, sigue poniendo sus canciones. Porque en Pedro Infante hay algo que reconocemos. Un hombre que amaba demasiado, que prometía más de lo que podía cumplir, que tenía más vida de la que una sola vida puede contener y que al final no tuvo tiempo de hacer las paces con todo lo que había dejado sin resolver. Todos conocemos a alguien así. Algunos de nosotros somos así. La diferencia es que cuando Pedro Infante cantaba sobre el amor y el dolor y la traición y la nostalgia, lo hacía con una voz que hacía que todo eso sonara verdadero aunque fuera ficción. Y quizá por eso México lo lloró como si fuera familia cuando murió, porque con esa voz había sentido cosas que de otra manera no habría sabido sentir. Eso no lo enterraron con él, eso sigue aquí. Si llegaste hasta el final de este video, ya sabes más sobre Pedro Infante que la mayoría de la gente que dice quererlo. Dale like si esta historia te llegó. Suscríbete si quieres que sigamos desenterrando lo que la historia oficial no siempre cuenta. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué parte de esta historia te sorprendió más? ¿Qué pregunta se te queda sin respuesta? Nos vemos en el siguiente.